Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos como siempre al Magazine de la 8 Bierzo. Ya vamos saludando de frente al fin de semana. Qué rápido ha pasado, ¿verdad? Con este Día de Reyes de por medio. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy de viernes, diría yo, 90 minutos de entretenimiento, cultura y sobre todo de actualidad. De momento, os cuento que os vamos a contar las funciones que nos proponen desde el Teatro Vergidum para este invierno, que por cierto, hoy mismo se cierra ya, es el último día para adquirir los abonos de temporada. Enseguida lo hablamos, pero también dejadme que os proponga otro plan, una exposición colectiva en Ponferrada. Varios artistas se han reunido para mostrar sus obras y además en la Galería de Arte 2000 Vacas también han organizado un encuentro entre artistas y público. Se llama Anti-Inaugural Cruce de Caminos. Bueno, y ayer os preguntaba, ¿sabéis lo que son los amigurumis? Y os dejé con la interrogante porque no os lo conté. Bueno, pues la verdad es que amigurumis suena extraño, también muy divertido, y hoy os vamos a sacar de dudas. Y para terminar, Iván Belenda cerrará el programa de hoy, también la semana, con su sección Palomitas Dulces, que nos viene con dos propuestas audiovisuales. Hoy es 9 de enero y también vengo con una oportunidad para mañana. Aceite de oliva El Bareo a 3,60 €. En Agadís el precio no es un problema. Mañana, aceite de oliva El Bareo, botella 1 litro, 3,60 €. Bueno, amantes del espectáculo, del teatro, de la danza, de la música, del arte en general, ya os lo adelantaba ahora mismo hace unos segundos. Este programa viene, yo creo que se presenta más que interesante. El Teatro Vergidum ya ha lanzado su cartel, ha desplegado lo que va a ser su programación de este invierno y nosotros la tenemos aquí. Cada una de las obras de las que vamos a hablar ha sido cuidadosamente seleccionada, hablamos de calidad, ante todo, cultura, entretenimiento, como decía. Y para hablar de todo esto bien, o mejor que bien, tenemos a Miguel Ángel Varela, director del Teatro Vergidum. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Oye, feliz año. Igualmente, se puede decir creo que hasta el 40 de mayo, ¿no? Mira, ayer lo preguntaba yo por la calle y decía, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo caduca el feliz año? Hasta el 40 de mayo, que es como te quitas el sayo. No te quites el sayo, hasta entonces. Yo diría que mientras veas a una persona conocida con la que de vez en cuando te encuentras, es verdad que ya en agosto no tiene mucho fundamento, ¿no? Pero nunca bueno, es tarde. En cualquier caso, feliz año y felicidad la que nos vais a traer desde el Teatro Vergidum, porque esta mañana yo he estado haciendo un repaso de todos los títulos que proponéis. También me he visto así un poco por encima los teasers, los trailers, y desde luego que tiene pinta de que nos van a hacer reír, nos vais a hacer reír mucho. Hay mucha comedia de por medio, ¿no? Hay mucha comedia, sí, es verdad. Ha quedado un semestre muy humorístico. Pero creo que en estos momentos que vivimos tan conflictivos, tan cargados de dramas, de tragedias, de incógnitas sobre el futuro, la comedia puede ofrecer una perspectiva interesante sobre nuestro presente, porque no solo de la tragedia vive el hombre. No, menos mal, y menos mal. No, la comedia, sabes que la comedia está como a veces como mirada un poco por encima del hombro, que tiene menos categoría artística que lo trágico o que lo dramático. Y creo que es un error. El Quijote tiene un elemento cómico, por ejemplo, interesante, y no deja de ser una de las mejores novelas de la historia de la literatura. Quiero decir que con el humor se pueden contar muchas cosas también. De hecho, a mí me parece que el humor es una de las cosas más difíciles de hacer y de conseguir. Muy difíciles. La visión esa que dices tú de lo cómico, de lo trágico, no, yo tampoco la comparto, pero es cierto que existe como ese prejuicio de que hacer comedia es fácil. Y no es verdad. Hacer comedia es muy difícil. Yo me incluso diría que es mucho más difícil que hacer drama o que hacer tragedia. Sí, yo diría que sí, porque en nuestro día a día también, ¿no? Cuando va el típico que se quiere hacer el gracioso pero no hace gracia, exacto, pues queda fatal. Eso es lo más triste del mundo, efectivamente. Bueno, pues ya nos vas adelantando que va a haber mucha comedia, pero antes de todo esto, me gustaría que nos hicieras un balance de cómo ha sido el 2025 en el teatro. Pues ha sido un año complejo, un año cargado de actividad, un año que en cuanto a resultados ha sido muy bueno. Estamos rozando los 46.000 espectadores en la actividad que se ha generado, que es una de las cifras más altas de los 10 últimos años.
lo cual nos carga de responsabilidad, claro, porque cuando hay un año bueno tienes que decir, pues hay que mantenerlo, es decir, hay que por lo menos mantenerlo, superarlo siempre es difícil, pero hay que mantenerlo. Creo que ha sido un año interesante en cuanto a las propuestas escénicas y muy interesante desde el punto de vista de la repercusión en el público. Bueno, entonces hablamos de orgullo, pero también de una responsabilidad extra, Sí, ¿verdad? siempre queda esa responsabilidad, efectivamente. Eso es bueno, eso es bueno. Oye, te preguntaría cuál ha sido la obra más exitosa, pero es verdad que la mayoría han alcanzado el lleno, ¿no? Han completado aforo. Quizás, no sé si lo podemos hacer de otra manera, por rapidez a la hora de la venta de entradas o... No, te voy a decir 3 títulos que a mí personalmente me han Vale. quedado grabados y que creo que han quedado grabados en el imaginario del público. 14.4, que se vio en el primer semestre, un monólogo extraordinario de un actor marroquí o de origen marroquí que contaba su propia historia. Casting Lear, que fue una absoluta sorpresa, sabéis que, no sé si recordáis, que es una función Va en la cambiando, que ¿no? Cada efectivamente función. cada función lo hace un actor diferente que no sabe lo que va a hacer. Aquí además tuvimos la suerte de contar con Luis Taera, que hizo el papel estupendamente. Y me quedo también con Farra, que la vimos hace poco, ahora en noviembre, y que es un trabajo tan fresco, tan divertido, tan bien hecho, tan cuidado, que sales del teatro con una satisfacción de decir, oye, qué bien me lo he pasado. Qué bien me lo he pasado, he disfrutado y he visto además una cosa muy bien montada, muy bien hecha y muy bien interpretada. Por Si no decir me algo, equivoco, es lo que me Farra quedo. tenía como puntos circenses, ¿no? Sí, no? Farra era una combinación de teatro, de textos clásicos además, de musical, porque había música y canciones en directo, y de elementos circenses. Y todo eso unido, no se notaban las costuras, estaba todo tan hilado, tan bien cosido, que era como un continuum que llega a un final satisfactorio para todo el mundo. Ha sido una de las funciones mejor valoradas de la temporada. Oye, otra de las novedades del 2025, me parece, corrígeme si me equivoco, pues lo estoy haciendo así un poco de memoria, fue el añadir a los abonos, ese abono de 5, ¿no? De 5 funciones, Abono, escena por 5, duplicar sí. las representaciones. Y ha funcionado muy bien, la verdad es que las funciones duplicadas del 25 han tenido una media de ocupación cercana a los 1000 espectadores, con un 78-79% de ocupación. Quiero decir que ha habido una respuesta interesante. Cuando lo planteamos, nos planteábamos que, bueno, como mínimo era necesario para que funcionara la cosa que 2 funciones metieran 900 espectadores, y estamos cerca de los 1000. Y a juzgar por cómo ha ido la renovación de los abonos y los abonos nuevos, creo que va a seguir funcionando este año porque hemos batido el récord de abonos, tanto del Ancha 15, del abono completo, como del Escena por 5. Estamos cerca de los 700 abonados. Ahora mismo. Ahora mismo. Vale. Y todavía, decías que se acabó hoy el plazo, en la web todavía se puede comprar hasta el domingo. Ah, hasta el domingo. Hasta el domingo Vale. en la web es posible comprar. Pues sí. ahora enseguida hacemos ese repaso también para que la gente no se líe. Yo había leído que era hasta el día 9. Sí, hasta hoy, en pero taquilla era hasta hoy, sí. Vale, bueno, pues luego lo repasamos mejor. Después de todo esto que hemos contado con respecto al año 2025, vamos a mirar ahora de frente a lo que nos viene. Ahora mismo esta programación dedicada, bueno, en este espacio lo que es invierno. De momento nos vamos a centrar en las funciones que entran dentro de los Del abono. abonos, que son 10 títulos, Exactamente. como decía yo, cuidadosamente seleccionados. No sé, me imagino que eres principalmente tú quien se encarga de seleccionarlos, aunque tengas a mucha gente, un equipo detrás. ¿De qué manera los elegís? No sé si intentáis... Siempre que me preguntan esto digo con mucho cuidado. Bueno, eso es lo primero que he dicho, cuidadosamente seleccionados. Sí, es la tarea, sinceramente, es la tarea más dura, sobre todo ya no tanto por la revisión de propuestas, por los visionados que has hecho, por los proyectos que te llegan, o a veces incluso por la apuesta, porque a veces haces apuestas por funciones o por espectáculos que están por estrenar, que has leído el texto, o que te fías del equipo, o que confías en el director, en fin, en la productora. Pero no solo ya por eso, sino por la cantidad de títulos que obligatoriamente tienes que dejar fuera y que quizá merecería la pena también que se vieran, pero inevitablemente el calendario no da para más. Entonces la selección trabaja con eso. Primero, buscar lo mejor posible. Segundo, atender también a la producción regional, a la producción de Castilla y León, que necesita también su hueco. Tercero, acomodarlo al presupuesto y al calendario, porque claro, también los presupuestos son limitados y el calendario es limitado.
Y a partir de ahí, pues, iba a decir tirar los dados, no es tanto tirar los dados, pero sí un poquito de, venga, vamos a jugar con estas cartas que tenemos, y bueno, de momento estamos acertando. A veces llega una carta mala, pero se compensa por las cartas buenas. Oye, no sé si esta pregunta que voy a lanzar ahora es adecuada del todo, pero te he escuchado hablar. Seguro que es adecuada. De los presupuestos. ¿Qué presupuestos se manejan para contratar a todas estas compañías que al final son compañías de prestigio? Sí, el teatro no es barato, es decir, hay que decirlo, el teatro es una actividad que conlleva muchos costes de producción que hay que amortizar, y que conlleva gastos que todas las compañías ahora mismo, por ejemplo, se quejan mucho de gastos en cuanto a lo que se refiere al transporte, en lo que se refiere a la hostelería. Es decir, claro, los hoteles, hombre, en Ponferrada hay suerte porque tienen unos precios todavía razonables, pero todos los que viajáis sabéis que ahora mismo reservar un hotel es una locura en determinados sitios. Entonces hay unos costes importantes. ¿Qué ocurre? Aprovechamos todas las posibilidades, es decir, aprovechamos nuestro propio presupuesto. Jugamos muchas veces con la taquilla, que afortunadamente hay una respuesta de público y se puede, digamos, garantizar unos mínimos. Jugamos con la Red de Teatros de Castilla y León, que también ayuda. Jugamos con el programa Platea del Ministerio de Cultura, que es un programa que lleva ya 10 o 12 años en marcha, en el cual ha participado el Bergidum desde el primer año, y que nos permite amortizar los costes, porque hay unas funciones que de alguna forma el Ministerio de Cultura ayuda a que puedan girar. Es decir, aprovechar todos los resortes posibles, digamos administrativos y económicos, para que determinadas funciones puedan llegar. Porque hay algo que sí debe saber el público, y es que con los precios de entradas que estamos manejando, que son unos precios muy por debajo de los precios de mercado, no se cubren costes, ni de lejos. Pero bueno, esto es un servicio público y creo que lo que tenemos que ofrecer es una programación de calidad que además yo creo que influye a su vez en la propia economía de la ciudad. Es decir, cualquiera que vaya al casco antiguo, la zona vieja de Ponferrada, un día de teatro, sabe cómo está el entorno, sabe cómo está, claro, los bares, la hostelería, las compañías vienen y sobre todo además difunden una marca de ciudad que creo que es muy importante, ¿no? El que Ponferrada suene y que suene por algo positivo. Mira, Miguel, yo diría que lo que es gastar en cultura y de calidad, como decías tú, en realidad es una inversión. Efectivamente, te iba a corregir, efectivamente sí, no es un gasto. Es lo he dicho inversión. Muy conscientemente, sí. No es un gasto, es una inversión y además en muchos aspectos. En muchas cosas intangibles, sí, además. Sí. Bueno, pues 10 títulos que prometen todos además, y para no perdérnoslo, lo que podemos hacer es adquirir ese abono de temporada y ver las 10 funciones, pero si no podemos acudir a todas las citas, también tenemos más opciones. Vamos a hablar de ellas ahora. Venga, Miguel pues muy bien, ¿por dónde empezamos? Tenemos, eso es, me decías que llevan unos 700 abonos vendidos, ¿no? Sí, llevamos 690 creo que estaban esta mañana, e insisto que se pueden todavía adquirir a través de la web, con lo cual, pues sí, podemos rozar los 700. Fíjate, si me permites 30 segundos, el otro día leí una entrevista en La Voz de Galicia con el director del Teatro de La Coruña, del Teatro Rosalía de Castro de La Coruña, José Paulo Rodríguez, que es un buen amigo, un magnífico gestor y una persona con conocimiento y con experiencia. Y decía, muy orgulloso, que La Coruña, el Teatro Rosalía de Castro, tenía, creo recordar que eran 740 abonados, y lo decía con orgullo, cosa que tiene razón, pero tengo ganas de verlo para decirle, bueno, Ponferrada tiene pues seguramente cuatro veces menos de población que Coruña y tenemos cerca de 700, o sea que podemos... Ahí queda el recadito, podemos jugar en primera división, por así decirlo. Ahí queda el recadito. Bueno, pues los abonos, desde luego, hay dos opciones, dos modalidades de abono. Uno es el que incluye, bueno, el completo. Sí, las 10 funciones. Eso es el abono ancha, ¿no? Ancha 15. Ancha 15. Jugamos con la dirección postal del teatro. Vale, en la calle Ancha, efectivamente. Y el otro sería el abono escena por 5, que lo que hace es esas funciones que mencionabas antes que se doblan, las agrupamos en escena por 5, de tal forma que se ven durante 2 días
y que permiten eso. Es que date cuenta que si solo tuviéramos una función ya no podríamos, ya hemos superado el aforo. Claro. El número de abonados ya ha superado el aforo real del Que teatro. el aforo, que te lo pregunto siempre, ¿de cuánto es? 621, entre 21 y 23, depende un poco del espacio para... Sí, 621 espectadores. O sea, que podría resultar que quizás hubiese gente que ya, sin comprar el abono, ya se queda sin ver la Claro, función, ¿no? eso sería absolutamente injusto. Por eso justamente empezamos con esta fórmula de duplicar determinadas funciones, aquellas que tienen teóricamente más demanda, y conseguir eso, que haya entradas para gente que quiera ver una función determinada y que no tiene por qué verlas todas. Y de momento está funcionando. Por cierto, que se pondrán a la venta a partir del lunes, El lunes, ¿verdad? sí, el lunes salen a la venta las entradas entradas individuales, digamos, por llamarlas de alguna manera. Efectivamente. Oye, y los abonos también lo que tienen de bueno no es solo que ya te garantizas tu plaza en las funciones, sino que además suponen una reducción de costes de un 20% respecto a la tarifa general. Vamos, Sí, es un 20% con respecto a lo que costaría la compra individual de cada entrada. Serían 116 euros el completo y 62 euros el 5 funciones. Es decir, que te sale la función en el abono ancha 15 a menos de 12 euros. ¿Y las localidades? Más barato que en Canarias. Ya te digo, con una hora más y todo, ¿eh? Oye, ¿las localidades quedan ya seleccionadas o...? Sí, el abonado saca su entrada en una localidad determinada y tiene esas 10 funciones, tiene su localidad. O sea, ya te obliga de alguna forma. Creo que hay algo social también en ir al teatro, no solo es, que es lo más importante, establecer una relación con una actividad cultural, sino que tiene también mucho de social, ¿no? Hombre, de por quedar con los supuesto. amigos, de quedar con la pareja, de quedar con quien sea y disfrutar un viernes, un sábado, a veces incluso un miércoles o un jueves, porque hay ¿Por qué no? funciones entre semana, que se quedan muy sorprendidas las distribuidoras a veces cuando les planteas, vale, pues lo hago un jueves. Ah, pero haces los jueves, porque hay muchas plazas que solo hacen teatro los viernes, por ejemplo. Cosa que me parece siempre un poco raro, ¿no? Porque es como si solo se pudiera tener este tipo de actividades el fin de semana, ¿no? Pues aquí hemos llenado funciones un miércoles o un jueves y no influye para nada. Bueno, pues dicho todo esto, si te parece, pues nos vamos a quedar sin tiempo, que nos enrollamos, Miguel. Si te parece, vamos a ir al ajo y vamos a hacer un repaso de las obras que la primera de ellas va a comenzar el 30 de enero, El 30 de enero, con Morfeo Teatro, una compañía burgalesa, una compañía de Castilla y León, que digamos que se ha especializado en trabajar con textos clásicos y clásicos contemporáneos, siempre con una mirada crítica y con sentido del humor. En este caso traen una función que se titula Polvo serán más polvo enamorado. Pues el propio título ya indica de dónde procede los textos. Son textos de Quevedo. Quevedo parece que solo lo conocemos como poeta, pero Quevedo tiene también una amplia producción teatral, sobre todo de entremeses breves, algunos incluso no se han representado desde hace 400 años, y lo que ha hecho Morfeo es tomar textos de Quevedo, letrillas, coplas, sonetos, entremeses, y montar un espectáculo que en el fondo es un poco de homenaje a las compañías de cómicos del siglo de oro, pues creo que hecho con un gran sentido del humor y con una estética además muy personal que tiene Morfeo. Ahí vemos algunas imágenes, parte de un entierro de un cómico, aparece la muerte reclamando la presencia del cómico y a partir de ahí empiezan a utilizar ese mundo sarcástico y a veces cáustico de Francisco de Quevedo. Bueno, Quevedo muy dado a la sátira también. Muy dado a la sátira, efectivamente. Bueno, pues continuamos. Esto será el 30 de enero y para febrero, la primera semana, se la dedicáis a un actor muy especial. Se la dedicamos a un actor muy especial que además tiene una relación también muy especial con el Bérgidon. Rafael Álvarez el Brujo fue el primer actor que pisó el Bérgidon cuando se reinauguró en el año 96. Este año se cumplen 30 años de aquel momento y hemos pensado en llamar a Rafael Álvarez y decirle, bueno, pues en vez de una función vamos a hacer una semana del Brujo. En esa semana tendremos dos montajes de Rafael. El primero es un clásico, Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, que Rafa lleva haciendo 35 años. Yo creo que esta sería la tercera vez que se ve en Ponferrada, porque yo recuerdo ver esa función en el Salón de Actos del Instituto Gil y Carrasco, antes incluso de que se abriera el Bérgidon.
es la versión que en su momento hizo Fernando Fernán Gómez y que Rafa le da una vida muy, muy especial. Y veremos durante 2 días Lazarillo y otros 2 días Iconos o la exploración del destino, que es uno de los últimos montajes de Rafael, en el que se acerca con la mirada siempre cómica y humorística del Brujo a los mitos de la tragedia griega. Es un poco lo que decíamos antes, cómo coger la tragedia y convertirla en comedia. ¿Y en este caso el guión es suyo? Sí, es un texto de Rafael. Y además, si me permites, vamos a hacer una cosa esa semana, y es que el primer día, el martes, vamos a hacer en Rioselmo una proyección de La Taberna Fantástica. La Taberna Fantástica es un montaje que lanzó en su momento al Brujo como actor, lo convirtió en una estrella. Es un texto de Alfonso Sastre que se montó en los años 80 y hemos conseguido que el Centro de Documentación Teatral nos deje proyectar la única grabación que existe de ese montaje, y tendremos al Brujo en la Sala Rioselmo y a su primer éxito teatral proyectado para el que quiera verlo. Qué maravilla ese homenaje también al Brujo, ¿no? Entiendo que ahí también se le podrán hacer algunas preguntas. Rafael va a estar aquí toda la semana, seguro. O sea que estará a vuestra disposición, seguro. Bueno, pues esto será los días 4 y 5 de febrero en Lazarillo de Tormes, el 5 dobla función, porque también tiene ese Iconos, la exploración del destino, también el 6 de febrero. Y nos saltamos ya hasta el 20 y 21 de febrero, La Desconquista de Ron Lala. ¿De qué trata? La Desconquista, pues justamente lo que dice el título, una conquista americana, pero virada de otra manera. Bueno, Ron Lala primero es una de las compañías ahora mismo punteras en este país. Han creado un estilo en el que la música, la sátira, las canciones, el humor se ha convertido en marca de fábrica. Y yo creo que en este montaje han acertado como hacía tiempo que no acertaban. Es una visión muy cáustica, muy sarcástica de la conquista, de la llamada conquista americana, un tema que está además muy de moda y que está cuestionado y hay que seguramente que revisar desde el punto de vista histórico, y ellos lo revisan desde el punto de vista humorístico. Es un trabajo muy divertido, tienen momentos musicales extraordinarios y creo que es uno de los grandes montajes de la temporada. Se estrenó no hace mucho en Alcalá de Henares y tiene gira sin descansar. Bueno, de momento nosotros lo podemos disfrutar en Ponferrada, los días 20 y 21 de febrero. Bueno, y el 27, seguimos tirando de humor, ¿eh? Venga. Los cuernos de Don Friolera. Sí, pero este ya es un humor vallinclanesco. Bueno, es lo que tiene Valle Inclán. Bueno, Valle Inclán, que para mí es uno de los grandes genios del teatro universal, junto con Luces de Bohemia, yo diría que Los cuernos de Don Friolera es su mejor trabajo. Es un montaje desmitificador de un mundo visto desde ese punto de vista grotesco que tenía Valle. Y el montaje que dirige Ainhoa Mestoy, creo que es uno de los mejores montajes que yo he visto de Valle Inclán. Básicamente ha sido absolutamente respetuosa con el texto, no ha quitado ni una sola coma al texto. Incluso las acotaciones, que sabéis que siempre se dice que las acotaciones de Valle Inclán son auténtica poesía, ¿no? Porque de repente pone a hablar a un pájaro o sale un perro y ladra. Bueno, pues las acotaciones se incluyen también en el montaje. Y tiene un reparto impecable y una puesta en escena como hacía tiempo que no veía un montaje de Valle Inclán, que no es fácil de llevar a escena. Valle Inclán es complicado. Bueno. Primero porque requiere grandes repartos, aquí hay un reparto amplio para los tiempos que corren, y segundo porque hace falta una estética, y aquí la hay. Bueno, pues veremos cómo se resuelve el reto de poner a Valle Inclán sobre el escenario. 20 y 21 de marzo, El hijo de la cómica. Aquí también, aquí además José Sacristán, que todos lo conocemos. También volvemos a mencionar a Fernando Fernán Gómez. Es que estamos hablando de clásicos, de diferentes épocas. De clásicos contemporáneos. Sí. Sí, bueno, sabéis que Pepe Sacristán fue mi amigo de Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez escribió unas memorias que son una joya literaria, para mi gusto, quizá junto con las de Adolfo Marsillac, son las mejores memorias que yo he leído de un actor español o de alguien vinculado con el teatro en español. Se llamaba El tiempo amarillo, son un tomo maravilloso, se reeditó hace poco. Lo que ha hecho Pepe Sacristán es hacer una dramaturgia sobre esas memorias y llevarlas a escena. De Pepe Sacristán, que vamos a contar. Es un señor que tiene, creo que son 88 años ya.
88 tiene ya. Creo que son 88, Claro, es que- sí, y en escena, desde luego, pasa todavía por galán maduro. Puede hacer todavía de galán perfectamente. Está dentro de ese grupo, ¿no? Sí, y mantiene algo que me parece asombroso, que es esa voz, esa forma de decir que me asombra. Una vez, bueno, no lo voy a contar porque es tontería. Nos lo contarás. Ahora no, porque mira, se nos acaba el tiempo y queremos decir todos los títulos. Pues venga. 27 de marzo, Miura, el último El comediógrafo. último comediógrafo, un texto sorprendente. Es de un muchacho muy joven, de un chaval que tiene menos de 30 años, y sorprendente en el sentido de que tiene una carpintería teatral como hace tiempo que yo no veía una función de alguien tan joven. Miura, el último comediógrafo, juega en torno a Miguel Miura, otro de los grandes nombres del teatro español, y a las dificultades que tuvo en su momento con su obra más conocida, Tres sombreros de copa, que sabéis que se estrenó con 20 años de retraso, es decir, cuando la escribió... Mira, eso no lo sabía yo. Sí, cuando la escribió, que fue durante la República, los empresarios decían, eso es una tontería, eso no funciona. Y cuando se estrenó, pues fue uno de los grandes éxitos. Mira la tontería. Y juega muy bien con la realidad y con la puesta en escena de esos Tres sombreros de copa. Es un trabajo magnífico. Venga, pues un descubrimiento, ¿verdad? Sí. El 9 de marzo es de abril. 27 de marzo es Este es el 27 Miura. de marzo. Sí. ¿Y yo por qué tengo puesto aquí 9 de marzo? El Es 9 9 de abril te has liado porque Sí. el 9 de abril tenemos El dilema del el corcho. dilema del Con corcho. Ramón Barea, que es maravilloso. Yo Ramón trabajé Barea. en su día con él. Ramón Barea es un... Bueno, es claro, es Vasco, es vasco. Es Bueno, vasco, el dilema del efectivamente. corcho me parece que primero se estrenó en euskera, ¿no? Sí, es un trabajo de Pacho Tellería, que es un magnífico dramaturgo vasco, que también es actor y forma parte del reparto junto a Ramón Barea. Fíjate, esto es una de esas funciones que no es una comedia, ni mucho menos, al contrario, plantea un dilema político y moral interesante. Muy actual también. Y muy actual, pero está escrito de tal manera que acaba como convirtiéndose en una comedia de enredo, porque el visitante, el papel que hace Pacho Tellería frente a Ramón Barea, está cargado de sorpresas, como en esas dramas o en esas películas en las que aparecen cosas inesperadas permanentemente. Algo así ocurre aquí. Es un buen trabajo y Ramón Barea me parece uno de los grandes actores de este país. Bueno, de hecho, vamos a explicarles el tema político. Parte de un catedrático, ¿no? Efectivamente, un intelectual progresista que siempre ha combatido el hecho de que las grandes empresas hagan cesiones teóricamente generosas a la sanidad pública, y que siempre ha criticado ese hecho, y de repente él necesita de ese recurso, ¿no? Y Ahí ahí lo se le dejamos. plantea qué hacer. El dilema. Exactamente. El dilema, y sabiendo además que la gente se le echa encima precisamente porque él Claro. ha impulsado su opinión, ¿no? Claro. Bueno, vamos, el 15 y 16 de abril, esta también doble función, El barbero de Picasso. El barbero de Picasso, un texto de Borja Ortiz de Gronda, mira, otro vasco. Me parece Estamos que ahí, en la cumbre, estamos en la cumbre. Con Bueno, Pepe Villuela y Antonio Molero. Sí, este es un trabajo que está inspirado en un hecho real, y es que Picasso se hizo muy amigo de un barbero, de un peluquero que le atendía, que era un español exiliado en Francia, y se hicieron muy amigos. Y aquí, a partir de ese hecho real, plantea una anécdota, intenta dramatizar esa relación que tiene sus más y sus menos. Claro, Picasso era un personaje con sus claros y sus oscuros. El reparto impecable, Antonio Molero, Pepe Villuela, y es un trabajo, volvemos a lo mismo, ¿es una comedia? Sí, es una comedia, pero no es un vodevil, ni mucho Cuenta menos. mucho más. Efectivamente. ¿No? Cuenta también parte de la historia, digamos, Efectivamente. ¿no? Oye, y terminamos el 30 de abril con Fronteras, que esta vez ya hablamos de danza flamenca a cargo de Ángel Rojas Project. Sí, mira, Ángel Rojas, el coreógrafo de esta función, tuvo hace muchos años una compañía que era el Nuevo Ballet Español, que vino muchas veces a Ponferrada y consiguió algo importante, y es que conseguía ya llenar, en los últimos años que vino, conseguía llenar el teatro con danza flamenca, que costaba mucho al principio. La compañía desapareció como tal, pero Ángel Rojas tiene su propio grupo y nos trae un espectáculo, estáis viendo las imágenes, 12 bailarines en escena, música en directo, flamenco, coreografía muy bien planteada. Creo que es un trabajo... Tiene baile africano también, simplemente por la imagen, bueno, ¿eh? es que, claro, es que el flamenco, fusión, ¿no? el flamenco tiene mucho que ver con otras músicas.
Eso es. Bueno, y con simplemente otras por danzas. ubicación geográfica también, ¿no? Pero sí, es Ángeles hacen unas coreografías de verdad que muy, muy, muy brillantes, muy potentes. De esas que, fíjate, yo personalmente no soy un gran escuchante ni oyente de flamenco, porque además creo que es una música que le pasa lo que al jazz, que necesita el directo. Es decir, a mí no me apetece, raramente me apetece escuchar flamenco grabado, pero en directo es como que te electricita, te pone, te excita. La piel de gallina. Sí, sí. Sí, Es una música que necesita directo. Tiene alma, tiene mucha fuerza. Oye, Miguel, muchísimas gracias. Hemos hecho un pedazo de repaso. Aún podríamos hablar largo y tendido, pero Cuando bueno, tú de quieras. momento ya lo hemos presentado. ¿Sabes lo que te digo? Que creo que esta misma tarde me voy yo a por mi abono. Es que de verdad, Por favor. quiero verlas todas. Bueno, pues vosotros ya sabéis que hasta hoy podéis ir presencialmente al Teatro Vergel o a las oficinas a coger vuestro abono, si no, hasta el domingo en la página web y a partir del lunes ya, pues vuestras entradas individuales. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Te esperamos aquí cuando quieras y a vosotros os veo ahora enseguida que nos vamos a publicidad. Bueno, pues ya estamos de vuelta y yo iba a decir que qué buenas son las fusiones, las colaboraciones, el trabajo en equipo donde todos aportamos para entre todos hacer un uno más completo, ¿no? Siempre lo más completo posible, un trabajo, como decía, en equipo, enriquecedor. Bueno, pues justamente eso es lo que consiguen con la exposición anti-inaugural anti-inaugural Cruce de Caminos que se expone en la Galería de Arte 2000 Vacas y en la que colaboran diversos artistas para exponer sus obras y hacer pues un todo, como decía, un todo en uno. Bueno, para hablar de todo esto me acompaña Reme Remedios, directora de 2000 Vacas. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Qué bien estar aquí. Qué bien tenerte aquí. Pues sí, y gracias que nos cuentes. Sí, sí. Bueno, pues Anti-Inaugural Cruce de Caminos es mucho más que una exposición en sí misma, más que una muestra, porque aúna varios conceptos. Por un lado hablamos de colectivo, de varios artistas. ¿De cuántos estamos hablando? 20 artistas, sí. que no será fácil, Sí. claro, contactar con todos, que todos puedan y quieran participar en el mismo proyecto. No será una tarea fácil, Reme. Pues ha sido bastante fácil. Ha sido bastante fácil porque lo que me proponía con este proyecto es que todo resultase así, como dentro de una amabilidad lenta, algo de lo que carecemos bastante. También como que para los artistas no supusiera un gran esfuerzo tener que venir a exponer, sino que ya tuvieran la obra pues elaborada, que les resultase también como entusiasmante el proyecto, vamos, que fuera como muy fácil, y lo fue. Entonces convoqué a mogollón de artistas, así como a 20, digo, bueno, pues a ver, pues 10 van a poder, y es que todos querían... Y los 20 dijeron que sí. Entonces, bueno, hicimos pues dos encuentros, ¿no?, para hacer este anti-inaugural. Enseguida vamos a hablar de los encuentros, pero déjame preguntarte, ¿qué tipo de obras son los que vamos a ver en anti-inaugural? Es decir, no sé si son pinturas, si son esculturas, si son... ¿Qué tenemos? Pues hay cerámica, escultura, pintura, dibujo, hay textil, así como dentro de las técnicas, ¿no? Creo que no me olvido nada, más o menos así, collage, fotografía, ilustración... Pues si te olvidabas, Ay, pues sí me Reme. olvidaba, sí me olvidaba. Oye, ¿ya qué hace referencia al título? Anti-inaugural, Cruce de Caminos. Pues mira, el título hace justo referencia a hacer de otras maneras. Como este año va a hacer 20 años que abrimos la galería y desde confinamiento estuvo cerrado, lo que es la zona de galerías, y que hay otros espacios que estuvieron abiertos, ¿no? Y sí que había siempre como las ganas de volver de mi parte y de los artistas también las ganas de que hiciéramos cosas porque lo demandaban, y del público, bueno. Pero no tenía ganas de volver a hacer como antes, o sea, como una exposición al uso dentro de lo que es una galería, de que, bueno, pues eso, tú con el artista decides qué obra exponer, lo haces, luego se hace como una inauguración, dura un tiempo, el público viene, compra obra, la ve, se clausura. Estaba bastante agotada de este formato y no estaba funcionando tampoco, al nivel de que a mí me apetecía que funcionara, que era como que tuviera algo vivo dentro de lo que es el contacto con la obra, con el artista. Y había que reinventarse, claro. Eso es.
Creo que estamos en ese momento a todos los niveles, dentro del arte y dentro de todos los mundos que componen el arte también, también como artista, ¿no? que también tengo esa labor, y dentro de la galería lo mismo, y dentro de la galería dentro de donde estoy, que es aquí en esta ciudad, en esta comarca. ¿Los artistas son todos bercianos o también son de fuera, de las fronteras bercianas? No, casi todos son bercianos, pero sí hay de La Ciana, León, Ourense. Primos hermanos, ¿no? Pues primos hermanos al final, mira. No importa nada, de la familia, de la rama del arte. Aquí tenemos todos el mismo acento, que así cantarín que nos dicen, o de Galicia o del Bierzo, sí, sí. Oye, ¿y lo artístico siempre lleva implícito uno o varios mensajes? En este caso, ¿cuáles son los objetivos que persigues, aparte de esa reinvención de 2000 vacas? Con la galería, ¿qué persigo con la galería? Qué difícil la pregunta, ¿no? Porque son como muchas cosas, pero así como, mira, algo más... me gusta que haya un contacto directo, que sea como que el vínculo y todo lo que sucede en el espacio sea como de calor en el sentido de que esté vivo y de que esté allí mismo, que se vaya dando allí mismo. Me gusta como que las personas que vayan y que disfruten del arte que puedan conocer realmente lo que están viendo, observando o viviendo. Entonces eso es a través de que puedan mantener un tiempo de atención, es súper importante. Hay tantas imágenes, hay tanto de todo, ¿no? Que puedan también, como si puede ser, conocer al artista, conocer qué es lo que el artista ha querido hacer, ha querido decir, cómo la suelta la obra y la pone pues al mundo, y la da, y llega al espectador, llega a nosotros o a la persona que se lo quiere llevar, o la institución, ¿no? Que no se pierda eso, que no se pierda que siempre detrás de todo hay alguien. Somos mogollón de personas que estamos formando un entramado de arte, y los espectadores, los coleccionistas son súper importantes. Entonces, que se vuelva como a tomar la importancia de las personas, de cada una en su lugar, pero que... De lo humano, ¿no? Sí. Con lo artístico. Sí. Oye, y fruto de todos estos objetivos nació esta exposición, y dentro de lo que conlleva este proyecto, vamos a llamarlo proyecto, también hubo 2 eventos, 2 encuentros entre público y artistas. ¿Cómo fueron esos encuentros? No sé, cuéntanos. Pues mira, pues han superado las expectativas, que se dice, y es así. Vino un mogollón de gente como público. Las personas estaban muy entregadas a descubrir qué es lo que le estábamos ofreciendo, porque tampoco había mucha información, esto fue algo que hicimos queriendo. Y que decías tú, disfrutar del arte, pero es que a veces disfrutamos pero no entendemos exactamente, y en este caso pues tenían ahí a los artistas para explicarlo, ¿no? Claro, claro, porque sí es verdad que dices, bueno, mira, para disfrutar el arte no hace falta entender, pero si tú tienes como una cultura de arte, bueno, como en todo, cuanto más sabes de todo, pues también como que haces como lecturas diferentes y también más profundas, ¿no? Es cosas que de otra manera no verías. Claro, ¿no? Claro, puedes elaborar de otra manera. No es necesario tenerlo para ir a una galería, para ir a un museo, para ir al estudio de un artista, da igual. Pero bueno, pues está muy bien. Y lo que también queremos vencer es como esa barrera que sigue existiendo, a poder dar el paso de entrar al espacio de la galería, a ver, porque es como, quiero que se entienda muy bien lo importante que es que alguien vaya al espacio y esté viendo esas obras, súper importante. Si no, no tiene sentido tampoco que existan los espacios para exponer las obras o para mostrar los proyectos. Remé, en esa bolsa que tienes ahí nos traes algunas obras ya me había olvidado. Queremos ver, por supuesto, si nos las vas mostrando. ¿Son tuyas esas o...? No. Algunos de los artistas. Sí, claro, bueno, pues un poco enséñanos. Lo que ocurrió en los antinaugurales es que el artista llegaba con su obra y la iba mostrando al público, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, pues ¿qué voy a hacer? Pues un poco lo mismo, las que nos quepan o las que me quepan en nuestra bolsa insignia. Bueno, hay que decir que la galería está situada en la avenida Astorga número 7, para quien quiera ir a ver la exposición, porque ha habido 2 encuentros, pero también se puede ir a disfrutar de todas estas obras individualmente, digamos, por cuenta propia. Eso es. Queda poquísimo tiempo, porque la clausura es el 14 pero la vamos a ampliar hasta el ¿La vais a viernes, ampliar? Y estamos preparando algo para la clausura. Mira, esto es Carlos Becerra. Carlos Becerra es un pintor que me encanta, porque es muy buenísima persona, entregadísimo al arte, y sus obras son verdaderos talismanes, porque todo eso que lees de
de maravilloso y de generoso, Se transmite, ¿no? es Se capaz de plasma ahí. transmitirlo. Ujú. Te llevas como una bondad a tu casa, como un objeto de bondad realmente. Muy bien. Se pueden decir muchas cosas de cada artista y de cada obra, pero una también selecciona en base a lo que le llama, ¿no? Mira, esta obra es de Anna Muth. Anna Muth, yo decía de bromas, no es como nuestra artista kilómetro cero, porque vive al lado de la galería. Bueno, ella hace pintura automática, busca así como una sanación emocional a través de la catarsis y de la pintura. De todos ellos hay varias obras en 2000 vacas. Mira, esta artista... Mientras nos vas enseñando, te pregunto yo, ¿estas obras son solamente de exposición o también se pueden comprar? Sí, ¿Están a la venta? todas están a la venta. Vale. Sí. Mira, ahí se ha metido la tarjeta de la galería, o sea, de la expo. Ella es Kell, ahora no me acuerdo el apellido, que me disculpe. Esta mujer es pintora, una virtuosa de la pintura. Ahí lo ves, esto es óleo. Me parece un papel arrugado, Sí, de verdad, ¿eh? sí, es óleo sobre lienzo. Es Está pintado, maravilloso madre lo mía, que qué hace. bien, Tiene qué una manejo de las sombras. Y tiene una dedicación como entregadísima al oficio, porque también es un oficio, ¿no? El arte, o lo es. Hay una parte de oficio, podemos decir, ¿no? Esta obra es de David López, es un artista joven que me encanta. Ay, que me voy con el micro, perdonad. Bueno, voy a tapar un momentito a estos. Y él hace un tipo de pintura abstracta, pero, bueno, figurativa también, pero en 2000 vacas tenemos como dos excepciones, que son dos paisajes, aunque él nunca ha querido ser, dice, pintor de Paisajista, paisajes, ¿no? pero ahora pues le ha llegado así y tiene que rendirse. Cada- Esta obra pequeñita, mira que esto es cerámica. Anda. Esto es una colección de... ¿Es una vagina? Sí, es Vale. una vulva. Una vulva. Sí, el título es Flores y es una serie se venden por separado, pero la serie son 28 flores y lo que la artista quiere contar es como el ciclo de la mujer, ¿no? O sea, Bueno, muy poético también todo, ¿verdad? Sí, Oye, cada sí. artista expone, eso es, en este caso son 28, ¿no? Sí. ¿Cada artista expone una colección o hay algunos, bueno, o solamente una pieza o...? Pues casi todos los artistas tienen varias obras. No todos tienen series porque trabajan en obra individual, por ejemplo, Kell, pero bueno, pues Anna Muth tiene también toda la serie expuesta. Pero vamos, que casi tienen varios. todos tienen varios, excepto un artista que es Emma Remis, que participa con una sola obra. Sí. Vale. Entrada libre y gratuita. Eso ¿En qué es. horario se puede visitar? De 4 a 8:30. De 4 a De 8:30. miércoles a viernes. Vale, de miércoles a viernes en la Galería de Arte 2000 Vacas, que está en Avenida Astorga número 7, en Ponferrada. ¿Qué más? El viernes, habéis ampliado desde el miércoles hasta el viernes ya es su último día límite para poder visitarla y dices que habrá sorpresas. Y habrá sorpresas. Volverán Y a quería estar decir así como los... una cosita solo, Sí. por favor, que es que, bueno, el proyecto es de 2000 vacas, la idea y todo esto, pero ha habido alguien muy importante que me ha ayudado a organizar, que es Miriam de la Tierra y que también participa en la exposición. Ella tiene fotografías bordadas, maravillosas, son así como lugares de Ponferrada, con cemento, hormigón, y ella ha querido como bordar vegetación encima, como para decir que ahí antes hubo esa vegetación, Sí. ¿no? Bueno, también un guiño a Miriam, ¿no? Por toda su ayuda Claro y que su sí, bien disponibilidad. merecido. Sí. Bueno, pues te iba a preguntar yo, ¿el día de la clausura estarán también los artistas? Yo quiero que estén y espero que sí, espero que puedan. Ellos quieren estar. Sí. Claro, es que estamos anunciando Vamos a ver tarde los ya los horarios. encuentros, es una pena, lo estamos Sí, anunciando sí. tarde. Bueno, luego, a ver, esto va a ser como todo ya con horarios y un poco lo que haremos, todo, seguramente pues a través de las redes, de nuestras redes, en Instagram, Facebook. 2000 bueno, vacas, ¿es o cómo es? 2000 vacas, sí. Vale, bueno, pues ahí nos Todo vamos con enterando letra. de todo. Todo con Porque letra. tenéis más proyectos en mente ya. Sí, ¿Sí? tenemos así como algún otro proyecto Eso es en bueno. mente, sí. Pues muchas Bueno. gracias, Reme, por estar aquí, por traernos toda esta maravilla, por esos proyectos renovadores que hay que reinventarse, como decías tú, y seguir siempre adelante, floreciendo. Floreciendo, ¿No? como las flores de Sole. Bueno, pues a inaugurar
Cruce de Caminos estará visible hasta el próximo viernes 16 de enero. Ya sabéis que la entrada es totalmente libre y gratuita en Avenida Astorga, número 7, Ponferrada. Muchas gracias, Reme. Muchas gracias. Oye, por a cierto, ti, Olaya. ¿has oído tú hablar, tú que estás en el tema del arte, de los amigurumis? Sí. ¿Sí? Sí. Suena así Vas como ahora- muy japonés, ¿verdad? Sí. Bueno, es este crochet especial, ¿no? Vas bien, vas Bueno, bien. pues Miriam, ¿dónde está? Bueno, Una de aquí. las artistas. Es especialista en amigurumis. Ah, Sí, pues mira, sí. de eso vamos a hablar ahora, porque ayer yo les pregunté a nuestros espectadores, ¿sabéis lo que son los amigurumis? Lo anunciaba bombo y platillo, que lo iba a explicar, pero Ya. no nos dio tiempo. Ah. Entonces, hoy sí es el día, vamos a sacaros de dudas, efectivamente, suena japonés porque proviene del país del sol naciente, pero no voy a ser yo quien os lo explique, ya os ha dado Reme unas pistas, sino que va a ser Ana Gago, nuestra compañera, guapísima ella, y que tantas cosas nos descubre, mira. Hay un lugar en Ponferrada que está repleto de amigurumis y os preguntaréis, ¿qué es eso? Pues son pequeñas figuras tejidas a mano que provienen de Japón, pero nos lo cuenta mejor la creadora de las más de 100 figuras que hay expuestas aquí en la inmobiliaria Ponfefincas, en Ponferrada. Vamos para adentro. Pues María Jesús, cuéntanos qué es eso de los amigurumis. Pues mira, los amigurumis es una técnica japonesa muy ancestral que se basaba en tejidos y en técnicas de tejido. A partir de la Segunda Guerra Mundial, en Japón se recuperan esas técnicas un poquito y sobre todo con Hello Kitty, americana y esto, y empiezan a hacer figuritas de ganchillo o crochet, ¿no?, que se dice ahora más moderno, y empiezan a hacer estas figuritas muy vistosas, con muchos colores y con muchos personajes. A partir de los 90-2000 empieza a haber muchos patrones de figuritas. Y ya más adelante ahora se pueden encontrar patrones en redes de todos, sobre todo a la venta, más que para acceso libre. Y hay mucha gente que hace muchas técnicas. Eso es los amigurumis, es de Japón, viene de Japón. Y luego tienen una intrahistoria un poco espiritual, ¿no? Porque he leído que no tenían boca, porque Bueno, cuéntanos si sabes algo de esto. Sí, efectivamente, se hacen sin boca. Se les pone los ojos para darle expresión y la nariz. De hecho, mi madre siempre me pregunta, ¿no le haces boca? Y digo, yo nunca les hago boca, porque es para evitar la expresión de la boca y el alma y el espíritu. Sí, eso viene por eso del Japón ancestral, de todas estas técnicas que se hacían. ¿Y tú cómo empezaste a hacer amigurumis? ¿Cuándo y por qué te dio por hacer este tipo de técnica? A mí me gusta lo de tejer desde siempre. Mi madre siempre ha tejido y yo desde pequeñita, a los 6 años, creo que cogí mis primeras agujas y mi primer ganchillo. Pero bueno, son cosas así tampoco importantes. Cuando nació mi hija, en el 2012, yo vi un patrón en una revista de la Virgen San José y bueno, lo que es el nacimiento, y lo hice. Muy pequeñitos, eran chiquititos, y empecé ahí. Y seguí tejiendo, cada año iba tejiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, lo íbamos haciendo. Luego mi hija me decía, ¡ay, quiero una vaca! Y hacía una vaca de amigurumi. Me gusta un camaleón, le hacía un camaleón. Un dinosaurio, a mi hija le encantan los dinosaurios, o le encantaban de pequeña. Entonces tenemos dinosaurios de amigurumis de todos. Y iba así, empecé a tejer más, y luego en las navidades más figuritas. Cuando Eugenio, mi marido, monta un negocio, pues yo le propuse en Navidades poner el adorno de Navidad con esas figuritas y empezamos, lo hemos ido haciendo y cada año pues voy tejiendo un poquito más y lo voy aumentando hasta que este año ya hemos llenado todo el escaparate por primera vez con estas figuritas de amigurumi. ¿Cuántas figuras hay aquí ahora mismo? Porque bueno, ahora nos centramos en Navidad, aunque tienes muchas más. ¿Cuántas hay aquí de Navidad? Pues igual hay más de 100, sí, seguramente. ¿Y nos puedes describir un poco, como me contabas antes, qué cosas hay, qué es lo que te parece más especial? Pues mira, este año, empecé con figuritas muy pequeñas, luego las hice un poquito más grandes y ahora ya hago unas figuras pues de este tamaño. Las de este año son muy bonitas, las que he hecho este año. He hecho los 4 Reyes Magos, Melchor, Gaspar, Baltasar y el Mago Chalupa, que es nuestro del Bierzo. He hecho el castillo de Herodes, la casa de la Virgen, el portal de Belén.
y yo creo que me han quedado muy bonitos, o sea, son figuras mucho más bonitas. Después he hecho también a la Virgen San José y al Ángel, ya más grandes. Y después, por ejemplo, fui de vacaciones, vi un faro y dije, pues quiero hacer un faro. Y hice un faro. Fuimos a hacer una ruta por Magaz y vi un palomar, dije, quiero hacer un palomar. Y hice unos molinos de vientos también un día que pasábamos de viaje por Ciudad Real o por La Mancha y vi unos. Entonces, al final, voy haciendo un poco todo según me apetece. Ahora ya las ideas que tengo próximamente para el año que viene es hacer un apicultor con los enjambres de abejas, las colmenas de abejas con las abejas. Al final vas a tener que hacer una exposición, porque esto no te va a caber aquí. Pero tejo muy despacito, porque trabajo, entonces nada, tejo despacito un poquito todos los días, pero muy despacio, muy despacio. Porque ¿cómo se combina esto con un trabajo? Depende del trabajo. Yo trabajo de mañana de 8 a 3 y a veces trabajo también de tarde y a veces de tarde y de noche, depende. Entonces, por eso, yo empiezo ya a tejer en enero. Cuando termino de montar yo ya empiezo a hacer cositas y voy todo el año tejiendo poco a poco. Entonces, el otro día me preguntaban a mí, ¿cuánto tardas en hacer esta figura? ¿Un día? Y digo, es que yo no tejo un día entero, no tengo ese tiempo. Por las noches, cuando vemos un rato la tele, nos sentamos a charlar en casa, pues yo tejo al mismo tiempo. Entonces puedo a veces 1 hora, 2 horas como mucho, a veces ninguna. Pues se combina, es un hobby, como tus hobbies, pues lo vas combinando. Y me contabas que tiene una técnica de crochet, pero ¿tienen algo en su interior o tienen el mismo crochet? ¿Cómo se hacen? No, se hacen, bueno, la técnica es crochet, el tejido que tiene y luego se rellenan. Se rellenan. Yo le pongo una base para que se sujeten bien, una base de cartón redondita, entonces le pongo una base de cartón y luego lo relleno con el relleno de los cojines, que quede bien duro y bien apretadito para que se mantenga. Y luego, por ejemplo, vas buscando, yo creo que cada uno tenemos nuestros trucos. Yo los brazos, para que se doblen, pues les meto como un hierrito plano para que hagan la forma, entonces se pueden doblar. Los primeros no, los primeros son como más estáticos y ahora a medida que los hago, pues los bracitos están doblados. De hecho, la Virgen María sostiene al niño en sus brazos y es porque está doblado y claro, es un hierro. Y después la cabeza igual la rellenas, le pones los ojitos antes de cerrarlo y luego los bordas y una vez que ya están, pero bueno, están rellenos para que estén duros y consistentes, si no, no se sujetan. O sea, que has ido evolucionando. ¿En cuántos años? ¿Cuándo empezaste a hacer este, digamos, Belén? Eso, desde el 2012 empecé, 13 años. ¿Este Belén navideño cuántos años? Sí, empecé en el 2012, lo que pasa que lo he ido modificando y aumentando, pero en el 2012. Aquí lleva menos tiempo puesto, pero yo empezar a hacerlo en el 2012. ¿Y en total cuántas figuras tienes de Navidad y de no Navidad? Uy, muchas. Ahí ya no te puedo decir, muchísimas, porque además suelo hacer para regalar mucho. Entonces muchas. Podría haber hecho más de 300 seguramente. Sí, más. No llevo un cálculo. Este año he regalado muchas figuras. En casa también hago duendes para adornar, entonces... Y aparte de amigurumis, haces también otro tipo de cosas, ¿verdad? Tejes otro tipo de material, o sea, de productos. Sí, bueno, a veces hago jerseys, manteles, pero bueno, sobre todo este tipo de cosas. Y después también restauro muebles. Bueno, me gusta mucho en general todo este tipo de cosas. Pero bueno, sí, lo que es tejer y todo este tipo de cosas, sí. Algún jersey, bufandas, gorros, bueno, ese tipo de cosas. Pues nada, quedamos pendientes de ver qué nuevas incorporaciones haces el año que viene. Muchas gracias, María Jesús. No, gracias a vosotros y nada, un placer y feliz años a todos. Bonitos los amigurumis, ¿eh? No le faltaba nada, ¿eh? Tenía de todo. Bueno, pues antes de seguir vamos a hacer ahora una parada en el Hospital de la Reina. En el Hospital de la Reina trabajamos cada día para estar más cerca de ti, también desde lo digital. Por eso ponemos a tu disposición el Portal del Paciente, una herramienta online que te permite acceder a tus resultados médicos sin necesidad de desplazarte. Podrás consultar tus informes de análisis clínicos y pruebas de imagen desde cualquier lugar de forma rápida, segura y totalmente confidencial. Evita esperas innecesarias y gana en comodidad, especialmente si vives en zonas rurales. Ya no tendrás que venir al hospital
solo para recoger un resultado. Con tu móvil, tablet u ordenador tendrás toda la información que necesitas al alcance de tu mano. Además, desde el portal del paciente también podrás gestionar tus próximas citas y mantenerte informado sobre tu historial clínico. Para acceder solo tienes que descargar la app disponible en Google Play y la Apple Store o entrar directamente en nuestra web www.hospitaldelareina.com. En el Hospital de la Reina seguimos apostando por una atención moderna, cercana y adaptada a tus necesidades. Tus resultados sin moverte de casa. Consulta tus pruebas de imagen y analíticas cuando quieras, desde donde estés, porque tu tiempo importa, porque tu salud es lo primero. Pues ahora sí, llegamos al tramo final del programa, también de esta semana. ¿Y quién viene aquí? ¡Iván Belenda! ¿Traes palomitas? No, hoy no. Nos fallan siempre, bueno, mira que hablamos de palomitas dulces y nos fallan. Mira, es que me pasa, hay a veces que lo he pensado el mismo día, el mismo viernes, de decir, va, hoy voy a llevar. ¿Qué pasa? Que de repente se me mezclan mil cosas en la cabeza y eso se me acaba perdiendo por ahí. Pero bueno, no pasa nada, ya habrá algún día que me acuerde y traeré. Llegará sean el dulces día. o sean saladas, o sea, eso. Oye, feliz año, ¿qué tal? Pues bien. ¿Cómo has entrado? ¿Con buen pie? Pues bastante bien, sí. Bien, bueno, sí, pues que de siga momento, así. Oh, no, espero. Espero que sí. Oye, ¿qué nos traes hoy? Nos traes dos propuestas audiovisuales Hoy- que no películas. Bueno, una serie y una peli. La serie yo creo que es una de las más destacadas del año pasado, que se llama Task, que se había promocionado como una miniserie y si bien es verdad que tú ves la temporada, son 7 capítulos, queda bastante cerrada, de repente han renovado por una segunda, lo cual me hace pensar, es una serie policíaca, es un drama, sobre todo es un drama, lo que pasa es que tiene una trama criminal ahí, y da la sensación de que si han renovado por una segunda temporada es porque... Por el éxito, pero también porque debe ser, o deben de querer hacer esta serie rollo segunda temporada, mismo personaje principal, caso diferente. ¿no? Ajá, vale. O sea, como si fuese un capítulo dividido en capítulos. Sí, o sea, temporada dividida en... O sea, cada temporada... Temporadas, pues eso, temporadas. un caso diferente y... Porque claro, yo creo que la primera temporada queda bastante cerrada, solo que claro, como el personaje principal, que es Mark Ruffalo, es un policía, pues al final los casos nunca dejan de suceder, ¿no? Entonces... Pero bueno, veremos, yo por lo menos he quedado muy contento con esta primera temporada, de la que podemos poner el tráiler y comentar luego alguna cosilla. Pues venga, vemos el trailer. Es fácil hablar de perdón cuando a ti no te afecta. Ha habido una oleada de allanamientos. Me han pedido crear un grupo especial. ¿Ahora? Kaz, ahora No me tengo viene alternativa. A continuación, el parte del KYW. ¿Dónde está el dinero? Sois los que estabais dando problemas, ¿eh? Me voy a quedar con su dinero para que tengamos una vida mejor. Hola, papá. Debemos dar con ellos. Y evitar una guerra territorial. Creo que a veces estamos tan implicados en algo que no vemos lo que ven los demás. No puedes hundirles la vida igual que has hecho con la tuya. No seré quien diga que todos somos honrados e íntegros. ¡No hagas eso, maldita sea! Tampoco es que tuviese elección, precisamente. Mis hijos me preguntan si su madre algún día volverá. Y yo no tengo la respuesta. Ella está en tu corazón. En situaciones espantosas,
La gente se pregunta por qué Dios lo ha permitido. Siempre encuentro una solución a todo. Nunca habíamos hecho algo así. Es una mentira y luego otra y luego otra más. Tú aún puedes volver a casa. Aún suponiendo que quisiera volver, ya he olvidado el camino. Me da la sensación de que es una película que dentro de, bueno, de que es policíaca, tiene acción y demás, es sobre todo muy emocional, ¿no? Donde el público conecta muy mucho, empatiza mucho con el supuesto malo que a la vez es bueno. Claro, y de hecho yo creo que es lo mejor de la serie. O sea, tanto el personaje como la interpretación de Tom Pelphrey, que es un actor que yo creo que no es tan conocido. O sea, yo sí que llevo como hace 4 o 5 años que creo que lo vi por primera vez en una película, en una serie, ya no me acuerdo, pero que creo que es un actor a seguir la pista, porque es un personaje con muchos claroscuros. Es decir, yo creo que es alguien que quiere prosperar, es alguien que arrastra una especie de trauma, ¿no? Porque al final su hermano murió hace un tiempo, está envuelto en una situación, bueno, en un entorno poco favorable y quiere lo mejor tanto para él, pero sobre todo para sus hijos. A su mujer lo dejó hace tiempo. Y claro, ¿qué pasa? Que es de estos personajes que intentan prosperar a través de un plan que lleva a hacer cosas cuestionables y peligrosas, ¿no? Lo cual muchas veces pasa a lo largo de la serie, que te da esta rabia porque es como que cada vez se mete más en la boca del lobo. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando dices, no, claro, no lo hagas desde casa, ¿no? Desde tu sillón. Desde luego, y eso también tiene que ver el hecho de que tú estés empatizando con ese personaje, con, pues efectivamente, la escritura maravillosa que creo que tiene, que le da muchísima fuerza, muchísimo carácter y bueno, como dije antes, a través del actor, esa capa de emocionalidad es brillante. Por otro lado, tenemos a Mark Ruffalo como este agente del FBI que tiene que investigar qué es lo que está pasando, porque al final lo que él intenta hacer, lo que digamos ese antihéroe del que estábamos hablando, es robarle ahí a una banda de motoristas que trafican con droga, robarles sin que sepan que es él, para intentar salir de ahí, ¿no? Entonces han pasado unas cosas, hay un asesinato por ahí, entonces es cuando entra este agente del FBI con sus compañeros, con el equipo que forma. Y claro, ahí hay diferentes personajes, diferentes piezas en el tablero que se van moviendo hasta que es inevitable que llegue a estallar, que lleguen a juntarse, pero me parece una serie adictiva, teniendo en cuenta que es una serie que se desarrolla con un ritmo lento. Estábamos hablando hace unas semanas de The Pitt, la serie esta de médicos, esa es súper frenética, no paran y tal. Esta serie es mucho más sosegada, son 7 capítulos. Creo que contiene una estructura muy interesante, que si alguien ha visto la serie anterior del creador, Brad Inglesby, que era Mare of Easttown, una serie con Kate Winslet que está en HBO, puede imaginarse un poco por dónde va a ir la serie de cara a cómo se estructura el planteamiento del nudo, el desenlace, y casi te diría que hay un 4º acto, que eso es más raro en una serie prácticamente cerrada, que de repente se extienda un poco más de lo que es un clímax habitual, sobre todo para cerrar tramas y demás, que me gusta mucho. Yo creo que esta es una serie que ha tenido muy buenas críticas, pero que ha conseguido captar al público por, repito, ese trabajo con los personajes, más allá de la trama criminal, que yo creo que es más un anzuelo para que la gente llegue a la serie, pero luego la ves hasta el final. Es un drama. Es que me parece un drama, sobre todo, repito, por el personaje de Tom Pelphrey, el personaje de Emilia Jones, que es su sobrina, que también está cargando con, digamos, su padre, ¿no? con la muerte de su padre, pero también con los actos de su tío. Con los actos de su tío, claro, porque su tío está mucho tiempo fuera haciendo lo que tal. ¿Y quién cuida de los hijos de su tío? Pues ella también. Entonces, porque ella, él es viudo, ¿no? Él no es viudo, su mujer ha desaparecido, vale. Se ha marchado, los ha abandonado. Pero claro, es todo un drama, ¿no? Pero un drama lo considero honesto, lo considero
que tampoco se carga de un melodramatismo muy grande, sino que todo está perfectamente medido. Y luego está, lo dicho, el Mark Ruffalo, que tampoco es un personaje vacío, es decir, es el bueno, digamos, de la historia, pero que también tiene un pasado. Es una cosa muy curiosa porque es un personaje que él fue sacerdote en su momento, ya no lo es, se metió a policía, también arrastra, sí, la pérdida de su mujer. Vale. Y aparte hay otra cosa por ahí que no voy a decir para que la gente... No, luego es spoiler. No hago spoiler. Pero hay algo ahí que también le reconcome por dentro, ¿no? Y creo que también a nivel dramático igual no es tan potente su conflicto como el del otro personaje, pero creo que casa muy bien con el tono lúgubre y casi desolador que gran parte de la serie plantea. Oye, Iván, decías, ya está anunciada la segunda temporada o segunda parte o lo que sea. ¿Esto se empezó a emitir cuando todavía estaban rodando los siguientes capítulos? No, esto rodaron y después ya y aquí sí que lo emitieron. Lo emitieron. O sea, ya tenían pensado hacer esa segunda parte. Seguramente sí, o sea segunda temporada. Porque entiendo que no queda todo cerrado, ¿no? A ver, yo lo veo bastante cerrado. Sí. Sí, yo lo veo bastante cerrado. Lo que pasa es que es eso, que pienso que como es un agente del FBI, pues de repente en la segunda temporada, el de Mark Ruffalo, quiero decir, pues será otro caso. ¿Y desaparece entonces el padre de familia este? Eso... Bueno, en el hipotético caso de que cambien de caso. Eso que la gente cuando vea la serie que ya sabrá, ¿no? Pero bueno, veremos a ver si una segunda temporada funciona, porque a mí me ha cerrado perfectamente y de hecho los personajes creo que se desarrollan lo suficiente como para no necesitar más desarrollo. Vale. Porque pienso que si ahora haces una segunda temporada, a no ser que de repente fuerces otro conflicto a mayores, potente, que igual, que eso me parecería un poco, me parece no imposible, pero me parecería difícil que por lo menos se iguale el de esta temporada. No lo sé. Hablabas antes de pasar a la siguiente película, quería comentar una cosa, que sobre el tema de si esta serie habían empezado a rodar antes de terminar, tal. Esta serie no lo hace, pero la de The Pitt sí, porque vi hoy una noticia que ya ha salido la segunda temporada, el primer capítulo, va a ir capítulo semanal, y ahora mismo estaban rodando el último, que saldrá en abril, lo cual, vamos, es una velocidad de vértigo de rodar. También es verdad que rodan prácticamente con un set, entonces es más fácil, todo lo que más conlleva, llevadero, ¿no? Rodaje, edición, pero luego está el tema de postproducción, postproducción, que la postproducción lleva también su tiempo. Entonces me parece muy curioso esa forma de rodar, que es lo que las series creo que estaban más habituadas hace 30 años. Ahora es más, termina la temporada. Bueno, hace 30 años eran 13 capítulos por temporada y a correr. No, claro, pero no se era renovaban como ahora. antes las series, ¿no? Y se renovaban y yo creo que salían mucho antes. Ahora, por ejemplo, piensa en Stranger Things, que cada temporada se tiran 3 capítulos por... Lo que pasa es que antes también o sea, consumíamos 3 años, diferente. 3 años, antes no había televisión a la carta, antes no necesitábamos consumir lo que quisiéramos todo el rato, venga, dame. Ya. Creo que también somos diferentes espectadores. No, desde luego. Entonces... Desde luego, y yo creo que el cine en muchas ocasiones se ha adaptado al público, cuando creo que el público se debería adaptar más al cine. Hemos abierto el melón. Es una idea, ¿no?, que tengo. O sea, que me ha dado la sensación, yo siempre lo digo, es decir, yo creo que las plataformas, Netflix sobre todo, que es la causante principal, yo creo, de esto, hay mucho contenido que es precisamente contenido. Es decir, no, tú ves una película, es que ponte, de 20 películas de Netflix, lo mismo 15 son de ver y olvidar, y que no supone ningún reto para el espectador. Que yo disfruto algunas, rápido, claro, ¿no? quiero decir que yo hay algunas que disfruto, luego otras digo, a ver, es como no ver nada. Porque claro, porque están un poco pensadas para el público, las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles y demás, pues han hecho mucho daño. Y esto es así, es decir, y hay mucha gente que, y esto es verídico, que se ve un capítulo de una serie, una película y está con el móvil. ¿Qué pasa? Que esas películas de Netflix yo creo que ya están construidas de manera que no te haga falta estar atento ni atenta a mí todas, me ha pasado alguna vez, y mira que casi según lo has dicho, he dicho yo, ¡oh, qué mal! Pues a mí me ha pasado alguna vez, sí. O sea, es pero bueno, que... yo sí miro el móvil es porque ya no me he enganchado a la serie en cuestión, o a la película. ¿Qué más te iba a decir? La podemos ver en HBO, ¿verdad? En HBO está enterita, además. Vale, enterita. Bueno, pues Task en HBO, ¿qué puntuación le das? 1,8.
Un 8 está muy bien, Sí, está sí, muy sí, bien. Está muy Hay que bien. verla. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero sí tenemos una segunda propuesta. En este caso, Sí, decías una película. Una ¿no? película, vengo a recuperar y a reivindicar una película de 2013 titulada El llanero solitario, que fue una película súper machacada por la crítica, súper machacada, venía además, con Johnny Depp, con Gore Verbinski, que yo siempre reivindico a Gore Verbinski como un director a descubrir, bueno, es que no para descubrir, sino para reivindicar en el sentido en el que es el director de la primera trilogía de Piratas del Caribe, es el director del remake de The Ring, que para mí es superior a la original, es el director de Rango, una película de animación muy original y muy de autor, y creo que es un director que con todo lo que ha hecho, todavía cuando hablas de cine y mencionas a este director, la gente no sabe quién es. Pues no está bien posicionado, ¿no? No, porque además, o sea, yo creo que es de estos directores que han hecho mucho bien al cine espectáculo, pero que su nombre no ha quedado en el recuerdo. Y además lleva 10 años sin dirigir. El otro día vi una noticia, bueno, el otro día, hace unos meses, vi una noticia de que este año estrenaba nueva película después de 10 años, lo cual me alegró muchísimo, porque creo que sí, es un director que evidentemente no tiene una filmografía perfecta, pero sus películas siempre merecen la pena de alguna u otra manera, y El llanero solitario creo que es su película más infravalorada y quería reivindicarlo un poco, así pues que ponemos el tráiler. Vamos a ver el tráiler, claro. Desde el más allá, una visión dice: gran guerrero y espíritu errante me ayudará en mi empresa. Hombre que ha estado al otro lado y ha vuelto. Hubiera preferido a otro, pero ¿quién soy yo para cuestionar al gran padre? De acuerdo. Pero si cabalgamos juntos, será por la justicia. Justicia es lo que busco. Quemo Sabi. Imagina, todo el continente unido por vías férreas. Quien las controle, controlará el futuro. Un poder que hará que emperadores y reyes parezcan peleles. Creo que tiene problemas con los indios. ¿Tiene gracia? Mucha gracia. Nada se consigue sin sacrificio. No hace falta que haya una guerra. Detenga el tren. Este tren no se puede detener, John. Creo que ya lo sabes. Si esos hombres representan la ley, prefiero ser un forjero. Cuando caballo de hierro echa a andar, muy difícil detener. ¿Nos hemos perdido? No sabía. No, no se ha terminado, ¿no? ¿Cómo podría ser peor? Bueno, El llanero Sí, solitario. la postcréditos del tráiler. Tiene unos puntos cómicos muy buenos, ¿no? A mí me ha hecho gracia también, igual que a los indios. Y es algo que Verbinski maneja muy bien, porque Piratas del Caribe, esa mezcla entre humor, aventura, acción, efectos visuales, porque se ha hablado mucho sobre cómo los efectos visuales en muchas películas actuales lucen peor que hace 20 años, y Piratas del Caribe es el ejemplo perfecto para mostrar cómo con cariño y con esmero y con tiempo los efectos visuales no es que hayan envejecido, sino que ahora el cine va más rápido y entonces a los artistas de FX no les da tiempo a redondear su trabajo, ¿no? Y esta pasa un poco lo mismo, es decir, esta de hecho no deja de ser un Piratas del Caribe en el desierto, lo cual me sorprende. Con Johnny Depp también. Con Johnny Depp también, y claro, con Gore Verbinski manejando el tono muy parecido de las películas de Piratas del Caribe, que esa trilogía a mí me encanta, y esta película igual no llega al nivel de aquellas, pero me parece una película
ampliamente disfrutable, muy divertida. Es muy difícil encontrar una película que alterne este espectáculo de acción y de aventuras con humor que funcione todo el rato, y esta película lo consigue. Hemos estado hablando en el primer tramo del programa con Miguel Ángel Varela, el director del Teatro Vergidun, hablando de lo difícil que es hacer humor bueno. Claro, y más yo creo en este tipo de películas estadounidenses, que siempre el humor muchas veces o se pasan de frenada con el exceso, o directamente es que los chistes no hacen gracia. Y aquí yo creo que sí, yo creo que funciona todo a la perfección, la coreografía de las escenas de acción, la inverosimilitud, porque es una barbaridad la cantidad de fantasmadas que tiene, pero es que te las comes y disfrutas. Las aceptas, ¿no? Las toleras. Claro, pero porque el tono de la película ya te lleva a ello, ¿no? No es cuando de repente, hay muchas veces que estás viendo una película medianamente seria y de repente sueltan unas fantasmadas y tal que te sacan. Aquí no, aquí como que forma parte del espectáculo. Y eso también, a través de la puesta en escena de Gore Verbinski, se eleva. Porque no es fácil. Ves estas películas y no es sencillo armar un espectáculo de esta categoría y que funcione durante todo el rato, durante 2 horas y media que dura, ¿no? Que puede haber en algún momento que pierda el ritmo y tal, y no. Yo te iba a decir, hablabas de los efectos especiales, que el cine al final va más rápido de lo que pueden ir los especialistas, ¿no? Sí. Pero te iba a decir, a mí me da la sensación, es una película del 2013, pero que no se me queda visualmente vieja ni nada. No, porque hay un cariño detrás, y hay un trabajo también extenso de postproducción. Y eso yo creo que se nota luego. No sé por qué motivo han pasado 13 años y todavía no sé por qué esta película fue tan machacada. Es de estas que no lo entiendo. O sea, hay películas que te gustan, han sido machacadas y lo puedes entender. Esta no. Pues escucha, yo me la apunto para verla. Me apetece, fíjate, pues, me ha convencido el tráiler. Perfecto. Y tú, pues, por supuesto. Muchas gracias. Pues te digo que está, y se lo digo también a la gente, que está en Disney Plus. Y vamos, te apaña una tarde perfectamente. Perfectamente. Genial. Bueno, pues apuntada queda, El llanero solitario. Muchísimas gracias, Iván. Oye, no hemos hablado nada de los Globos de Oro, todo eso. Los Globos de Oro vamos a hablar la semana que viene. Vale. De hecho, igual el programa lo hacemos sobre los Globos de Oro, porque los nominados, o sea, los ganadores son esta madrugada, del domingo al lunes. Entonces ya... Pues ahora ahí lo dejamos, ¿eh? La semana que viene, Globos de Oro. Muchas gracias, Iván. A ti. Y a todos vosotros, que disfrutéis del fin de semana, y os veo el lunes a las 4:10 de la tarde, puntuales. Un beso.